buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. También de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Protección a los derechos de asociación, negociación colectiva y a la huelga, dimensión internacional y constitucional. La presente disertación académica tendrá por objetivo, en primer lugar, dar una ligera mirada a la regulación constitucional relacionada con la protección a los derechos humanos de asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, contempladas en el artículo 39, 55 y 56 de la Constitución Política, y su desarrollo legislativo plasmado en la normatividad interna, artículos 353 a 451 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de llegar a una aproximación de lo que constituyen el derecho a la libertad sindical, entendiendo como tal la parte del derecho colectivo del trabajo encargada de regular lo relacionado con la creación y desarrollo de las organizaciones sindicales y de materializar el ejercicio de las garantías conferidas a los trabajadores para la defensa de los intereses del orden sindical y laboral. En segundo lugar, se hará un breve repaso frente a lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado el bloque constitucional, teniendo en cuenta lo estipulado en los artículos 53, 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia y su importancia en la aplicación de los convenios y tratados internacionales en la protección de los derechos que abarcan la libertad sindical, cuya fuente brota de la aplicación de los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y de forma expresa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador. En tercer término, se abordará como tema principal de esta intervención la realidad normativa y el desarrollo jurisprudencial en nuestro país frente a la materialización de los derechos a la libre asociación sindical, especialmente frente a los sindicatos profesionales, y la restricción legislativa de cara a algunos sectores de la producción o dedicados a la prestación de algunos servicios y las restricciones legales existentes frente al derecho a la negociación colectiva y la huelga. Finalmente, se cuestionará sobre los retos del juez, así como del legislador actual en la consolidación de una verdadera protección de los referidos derechos colectivos de los trabajadores. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Mario Giraldo Botero. El doctor Giraldo es abogado y especialista en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Medellín, especialista en Derecho Procesal y en Seguridad Social de la Universidad de Antioquia. Realizó un diplomado en conciliación en la Universidad de Antioquia y estudios en formación en sistemas, interpretación constitucional, derechos humanos, filosofía del derecho, entre otros en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ha sido funcionario en diferentes juzgados laborales, juez de la República en diversos despachos judiciales de Antioquia y Medellín, magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y Tribunal Superior de Antioquia. Es magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Asimismo, profesor de Derecho Laboral Individual, Derecho Procesal de la Fundación Universitaria de Urabá y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente es magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema. Doctor Giraldo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo extensivo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para empezar, como bien lo referenciaba el doctor José Camilo, la temática a abordar, en principio, se vería demasiado amplia. Incluso cada tema demandaría una sesión. Sin embargo, trataré de abordar los primeros temas relacionados con los derechos fundamentales de asociación, de negociación colectiva y de huelga
En unos términos ligeros, pues sobre ello ya ha existido una amplia disertación, un amplio conocimiento al interior de nuestro estatuto constitucional y nuestra regulación interna. Partiremos de lo que es el derecho de asociación. Voy a compartirles algunas guías para efectos de iniciar, si me permite, pantalla. Muy bien. La charla lleva como título Libertad sindical, derecho de sindicación, negociación colectiva y a la huelga, protección constitucional e internacional. Como ya lo mencionábamos, entonces pasaré de largo lo que son los objetos de esta conversación y me enfocaré en lo que respecta a lo que es el derecho de asociación que desarrolla nuestro artículo 39 de la Constitución Política, o más bien plasma o delimita. Y más concretamente, planteándolo desde lo que se considera como el amparo de más bien, la aproximación, o trataré de hacer una aproximación a la definición de lo que es la libertad sindical, que es el pilar de este derecho humano de asociación. Se ha entendido como tal en las voces del Comité Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Ello constituye la parte del derecho colectivo del trabajo encargada de regular lo relacionado con la creación y desarrollo de las organizaciones sindicales y asegurar el ejercicio de las garantías conferidas a los trabajadores para la defensa de los intereses sindicales y laboral individual. Entonces les señalaba en los términos del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, indica que los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Esta última prohibición propende por materializar realmente el concepto de libertad sindical y que el constituyente primario, concretó a renglón seguido del precepto en referencia al clarificar y resaltar que el reconocimiento jurídico de dichas organizaciones o asociaciones se producirá con la simple inscripción del acta de constitución ante el Ministerio del Trabajo. Acto seguido, ese acto de registro de la Corte Constitucional en sentencia C695 del 2008, al estudiar la exequibilidad del artículo 372 del inciso primero del Código Sustantivo del Trabajo, precisó que cumple exclusivamente funciones de publicidad, ya que actualmente la ley no autoriza a dicho ministerio para analizar, realizar un control previo sobre el contenido de la misma para su reconocimiento, como sí lo hacía en antaño, y tampoco puede ser cancelada la personería jurídica por un acto administrativo del gobierno o de la administración, sino por vía judicial. Aquí ya vamos visualizando algunos de los principios o derechos fundantes de este derecho humano denominado de asociación. Lo anterior significa que, en principio, este precepto constitucional se ajusta al lineamiento plasmado en el artículo 7º de la Convención o el Convenio 87 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 26 de 1976, que dispone que la adquisición de la personería jurídica por las organizaciones sindicales no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones plasmadas en los artículos 2, 3 y 4 de dicho convenio. Es decir, materializa el derecho fundamental
de la libre asociación de los trabajadores, el cual se consolida con la simple determinación de constituirse como organización sindical, sin que en ella pueda existir inferencia alguna del Estado. Al respecto, las dos normas en cita, artículo 2 y 3 del convenio en referencia, nos señalan que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas. El artículo 3 nos indica que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal. Y el artículo 4 nos indica que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por la vía administrativa. He aquí entonces ya 3 elementos fundantes de este derecho humano de asociación. Ahora, digo que en principio dicho estatuto se ajusta a estos planteamientos por cuanto dicha autonomía a la que hice referencia debe igualmente verificarse en la construcción de los estatutos y reglamentos administrativos, la elección de los representantes, la organización administrativa y la fijación de su propia acción. Sin embargo, conforme lo determina el inciso 3 del precepto constitucional, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones sindicales y gremiales quedaron sujetas al orden legal y a los principios democráticos, lo cual acorde con la implementación normativa concebida en el Código Sustantivo del Trabajo antes de la consolidación de nuestra actual Constitución Política, resulta claro que desatendía algunos aspectos como lo relacionado con el artículo 3 del convenio 87 de la OIT. Es así como encontramos algunas restricciones legales en los artículos, o encontrábamos, perdón, en los artículos 357 del Código Sustantivo del Trabajo y el 26 del Decreto 2351 del 65 frente a la representación sindical. En el artículo 360 y 366, numeral 4, literal C, respecto de la imposibilidad de la múltiple afiliación sindical de los trabajadores frente a sindicatos de la misma clase o actividades. El artículo 361, numeral 2, original, previo a la modificación introducida por la Ley 50 del 90, que obligaba a definir desde la Constitución la organización, conformación de la Junta Directiva y cuáles sus miembros. Asimismo, encontrábamos en el artículo 361, numeral 2 original, ya lo mencionaba, la obligación de definir desde la Constitución la organización, la conformación de la Junta Directiva y cuáles sus miembros. Y en los artículos 364 a 368 del Código Sustantivo del Trabajo, antes de la reforma de la Ley 50, exigía para el reconocimiento de la personería jurídica sindical un trámite previo administrativo ante el Ministerio del Trabajo para su aprobación, el que fuera modificado sustancialmente por el legislador en acatamiento a las recomendaciones de la OIT, mediante la implementación de los artículos 44 a 47 de la Ley 50 de 1990. De allí que encontrábamos título de ejemplo, por ejemplo, en el artículo 26 del decreto 2351 del 65, que nos manifestaba en su numeral tercero que si ninguno de los sindicatos agrupaba a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación correspondería conjuntamente a todos ellos y el gobierno reglamentaría la forma y la modalidad de esta representación.
El artículo 361, respecto de la fundación, entonces nos hacía referencia de la obligación de la reunión inicial de constitución de cualquier sindicato, los iniciadores debían levantar un acta de fundación donde se expresaran las normas, los nombres de todos ellos, sus documentos de identificación, su residencia, la actividad que ejercen y que los vincula, el nombre, objetos de la asociación. Y en el numeral segundo nos indicaba que en la misma o en sucesiones reuniones se discutiría y se aprobarían los estatutos de la asociación y se designaría el personal directivo provisional, el cual debería ser igualmente registrado. Esto a simple título de ejemplo. Ahora, estas provisiones que expresamente contemplaba, por ejemplo, el artículo 379 del Código Sustantivo a los sindicatos, guardaban relaciones con la intervención adicionalmente, guardaban la prohibición respecto de la intervención en política, asuntos religiosos, en subvencionar partidos políticos o cultos religiosos, efectuar operaciones comerciales de cualquier naturaleza, de promover cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada, promover el desconocimiento de los hechos de los preceptos legales o actos de autoridad legítima, las normas convencionales o contractuales que obliguen a los afiliados o ordenar o recomendar actos de violencia frente a las autoridades o en perjuicio de los empleadores o de terceras personas. De igualmente, encontramos que mediante la Ley 50 de 1990, artículo 116, se entra a derogar entonces estas prohibiciones relacionadas con la intervención ya referida, y es así como no solamente en razón de ello, el Estado colombiano entra en razón de los varios requerimientos de parte del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT a tratar de ajustar estos dispositivos normativos a los parámetros de dicho convenio de la Organización Internacional del Trabajo 087. Pero aquello no suplido por el legislador, tiene que entrar la Corte Constitucional en razón de las diferentes demandas de constitucionalidad a eliminar algunas de esas barreras que existen al interior de nuestro estatuto sustantivo. Y es así como, mediante sentencias C9695 del 2008, se entra a eliminar la restricción prevista en el artículo 372, frente al reconocimiento de la personería sindical, la sentencia 668 del 2008 y C063 del 2008, frente al artículo 26 del decreto 2351 del 65, con relación a la restricción frente a la representación y múltiple afiliación, la sentencia C797 del 2000 respecto del artículo 360 de la múltiple afiliación y el parágrafo del artículo 376 que restringía la facultad decisoria para adoptar pliegos, designar negociadores y optar por la declaración de huelga o laudo arbitral única y exclusivamente al sindicato de industria mayoritario. Igualmente encontramos la sentencia C567 del 2000, que al analizar la constitucionalidad del numeral cuarto, literal C del artículo 366, relacionada con la coexistencia de sindicatos de base en la medida que resultaban contrarias a la garantía del derecho a la libertad de funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y de empleados, además de la facultad de los trabajadores de constituir libremente las organizaciones sindicales, estiman conveniente el de afiliarse a ellas, comprende además 4 derechos fundantes. El de redactar sus propios estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción sin injerencia de autoridad pública. Pues el artículo 8º, si bien el artículo 8º del convenio 87 de la OIT dispone que en el ejercicio de estos derechos
Las organizaciones están obligadas a respetar la legalidad. De otro lado, precisa que la legislación nacional no debe menoscabar ni ser aplicada, de suerte que menoscabe las garantías previstas por el convenio al concebir en el párrafo 2 del artículo 3 del convenio que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio. Es así como igualmente se advierte que nuestra regulación interna, bajo el lineamiento del citado convenio, no debe limitar entonces la autonomía y facultad de que gozan aquellos trabajadores de agruparse con otras organizaciones sindicales y asociaciones o de constituir el denominado pluralismo sindical. Pues de lo contrario, se estaría vulnerando los referidos derechos. Ahora, de aquí parte de este derecho humano de asociación, pues parten unas garantías, y es que en el implemento absoluto a los sindicatos minoritarios de negociar colectivamente, no atiende los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y vulneran no solo el derecho de negociación colectiva, sino también el de libertad sindical, eje fundamental de los derechos de los trabajadores. Como les decía, aquí surge una de las garantías, como es el fuero, entre otras de las garantías que involucra el derecho de asociación, lo que constituye la protección foral a los representantes sindicales, sin distinción, es decir, bien se trate de trabajadores particulares o servidores públicos, así como también frente a las demás garantías indispensables para el cumplimiento de su gestión, y así lo regula el Código Sustantivo de Trabajo en los artículos 405 a 403. Sin embargo, encontramos que frente a ello, la normativa constitucional abarca la protección a otro derecho fundamental que se erige para brindar seguridad jurídica y lo que constituye también la existencia y permanencia de las organizaciones sindicales, y es que para la cancelación o supresión de la personería jurídica debe existir un recurso judicial independiente, como lo es la vía judicial, contra las decisiones ilegales o infundadas de las autoridades administrativas encargadas del registro, constitución y los actos societarios de aquellos organismos, cuando aquellas carezcan de la objetividad necesaria, conforme lo regulado por el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, este fuero sindical o esta protección, en principio se estima que se extiende a todos los servidores públicos. Y como lo determina el propio artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé como única excepción a los miembros de la fuerza pública. Al ser, en cierta manera, contrarias a la Constitución, las demás excepciones que preveía dicho artículo, entonces la Corte Constitucional, mediante sentencia C-593 de 1993, determina su inexequibilidad respecto de la restricción que preveía de cara a los empleados públicos, en la medida que estos tienen derecho de constituir sus sindicatos sin intervención del Estado, de inscribir las correspondientes actas de constitución que les otorgan reconocimiento jurídico y, en consecuencia, tendrán legalmente unos representantes sindicales a los cuales no se puede negar que el constituyente de 1991 reconoció el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Sin embargo, ello no resulta totalmente aplicable o totalmente extendible en términos generales a todos los empleados públicos. Pues existen unas excepciones que precisamente en la providencia de la Corte Constitucional se dejaron plasmadas implícitamente, y es allí donde se indica
que los funcionarios y empleados públicos que encarnan la autoridad estatal y personifican de manera directa los intereses que el Estado está encargado de tutelar, ya que sus actuaciones siempre estarán informadas por la persecución de esos intereses, puede resultar generadora de un conflicto de intereses específicos y particulares que en un momento dado la organización sindical persiga, lo cual hace incompatible que estos servidores puedan tener esa doble connotación de representantes de los intereses del Estado y de los trabajadores. Es así entonces como se excluye esa garantía de asociación, adicionalmente de negociación y representación de dichos organismos sindicales, lo que es las autoridades civiles de elección popular, trabajadores de dirección y manejo. Ahora, pasando al segundo tema, que es la negociación colectiva, debe decirse en principio que esta constituye el elemento esencial para la materialización de los fines fundantes del derecho a la libertad sindical, que es garantizar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores para la defensa de los intereses de orden sindical y laboral. Y nuestra Carta Superior plasmó en su artículo 55 la garantía del derecho de la negociación colectiva para fijar las condiciones de trabajo y empleo, las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores o entre empleadores y las organizaciones sindicales. Debe decirse que, al igual como sucede con la regulación del derecho de asociación, igualmente nuestra Constitución en el artículo 55 estableció unas excepciones o restricciones a este derecho de negociación colectiva. Y ello de cara igualmente a lo que son los servidores vinculados a la fuerza pública, bajo una restricción absoluta, y respecto de los empleados públicos de manera parcial, conforme lo regula el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como veremos, al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-110 de 1994 así lo avaló. Tenemos que dicho mecanismo, en principio, delimita el instrumento de la concertación como medio de materialización, conforme a los lineamientos del Convenio 154 de la OIT, relativo al fomento de la negociación colectiva, aprobado por Colombia mediante la Ley 524 de 1999, y cuya implementación, al igual que lo señalado en el Convenio 098 de la OIT, aprobado por la Ley 82 del 88, se encontraba regulado ya por los artículos 432 y 436 y 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo. Y allí, al igual que lo hizo de cara a los derechos de asociación sindical frente a algunos trabajadores, como son los vinculados, como ya lo decía, con la fuerza pública, mantiene aquella restricción del derecho de asociación. Conforme con lo consagrado en el artículo 414 y 415 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene que se excluya a los primeros de aquel mecanismo de concertación del establecimiento de las condiciones laborales, y a los segundos le limita aquella facultad a la mera presentación ante los jefes de la administración de peticiones respetuosas que interesen a todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que hayan sido objeto cualquiera de estos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la organización administrativa o los métodos de trabajo. Restricción constitucional y legal a los sindicatos de los empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas, que, a diferencia de los trabajadores oficiales,
fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, estimándola ajustada al orden constitucional, en razón de que su vinculación es legal y reglamentaria, con relación al Estado, y su función resulta esencial para el funcionamiento del Estado, lo que justifica el que no puedan presentar pliegos de peticiones, celebrar convenciones colectivas para regular relaciones laborales y mucho menos declarar o hacer huelgas, pues no pueden interrumpir su actividad, sino en los términos que la ley contemple. Pues el artículo 56 de la Constitución Nacional establece la excepción al derecho de la huelga en los servicios públicos esenciales, definidos por el legislador en el artículo 430 del Código Sustantivo. La convención colectiva, sabido, es un instrumento o mecanismo para la negociación destinada a dar solución, poner fin a los conflictos colectivos de trabajo y a que estos desemboquen en la huelga, y tiene como finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante la vigencia. Si bien el resultado de la negociación, de conformidad con lo previsto en el artículo 435, inciso segundo, se tiene que, si se llegare a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmaría la respectiva convención colectiva. No es solo un contrato, sino que constituye una norma jurídica dictada por la empresa y los trabajadores a través de un acuerdo de voluntades reglado y de naturaleza formal, que se convierte en fuente autónoma de derecho dirigida a regular las condiciones individuales del trabajo, con sujeción a los derechos mínimos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Así, por tener un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas de derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal de derecho, del cual, vuelvo y reitero, escapa entonces o se priva a los empleados públicos dentro de las excepciones ya antes señaladas. Ahora bien, de cara al derecho de la huelga, nuestro artículo 56 de la Constitución Política nos indica que constituye la más representativa manifestación de las acciones colectivas en caso del conflicto colectivo, en la medida que se considera como el único recurso de que disponen las organizaciones de trabajadores para hacer valer sus reivindicaciones. Pero acontece que nuestra Constitución vuelve y reitera, plasma excepciones como derecho fundamental, y entonces encontramos nuevamente de cara a los servidores públicos que ejecuten o que se presten sus servicios en la fuerza pública, y adicionalmente frente a los servidores públicos que ejecuten servicios públicos esenciales, condición respecto de la cual habilitó al legislador para definir. Y es aquí en este punto donde finalmente concentraremos la parte esencial de esta charla. Pues a la luz del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, se considera como servicios públicos esenciales, los prestados por las ramas del poder público, legislativo, ejecutivo, judicial, los ejecutados en las empresas de transporte, tierra, agua, aire, en el acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones, en los establecimientos sanitarios de toda clase, en los hospitales y clínicas, en los establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia, en las plantas de leche, en las plazas de mercado, mataderos y de todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean oficiales o privados, en los servicios de higiene y de aseo de la población, en actividades de transporte y distribución de combustibles derivados del petróleo, cuando estén destinados al abastecimiento del país. Restricciones que a través de las sentencias 473 de 1994, C450 del 95, C075 del 97, C547 del 2007, parcialmente
ha entrado la Corte Constitucional a morigerar, a clarificar y especificar sin que dé un parámetro claro o preciso de qué se considera entonces servicio esencial. Y digo lo anterior porque cuando se analizan lo que hace referencia a la restricción frente a las empresas de transporte por tierra, agua y aire, de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones, encontramos que en sentencia 542 del 97 se declara exequible por la Corte Constitucional sin que se ahondara realmente sobre dicho tema y simplemente se conmina al legislador que determine en qué campos, en qué actividades, frente a qué especificidades ha de entenderse entonces que ha de aplicarse o ha de tener lugar esa restricción frente a ese derecho fundamental de la huelga, como ya lo decía, como elemento o herramienta principal de coerción para lograr o materializar ciertamente aquel derecho fundamental de negociación frente al empleador. Y es así entonces como luego la Corte Constitucional y más precisamente la Corte Suprema de Justicia, entonces hace una aproximación a la definición legal de servicio público esencial. Para estos efectos, nos dicen, se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directamente o indirectamente, o por personas privadas. De cara a ello, entonces, entramos a determinar lo siguiente. ¿Por qué se hace referencia al principio de esta disertación de una mirada de estos tres derechos humanos? Porque así lo ha ya delimitado la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia y, obviamente, desde el planteamiento del derecho internacional, de que se tratan de derechos humanos y por ello su especial protección. Y es que de cara a esta normatividad interna, la Constitución, la jurisprudencia, la doctrina y la regulación interna, nos hemos encontrado, como ya lo esbocé rápidamente, frente a una cantidad de restricciones. Luego, bueno, entonces, ¿qué hacer de cara a esas restricciones normativas? Y entonces nos enfocaremos ahora, y no ahondaré mucho en ello, porque ha sido un tema ya muy definido por la Corte Constitucional, con relación a lo que es el bloque de constitucionalidad. Se acorde con el artículo 53 de la Constitución, expresamente se determina que los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna, lo que guarda relación con lo estipulado por el artículo 93. Y es que nuestro artículo 53 de la Constitución expresamente determina que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, lo que guarda relación con lo estipulado en el artículo 93. Y así las cosas, resulta claro que el convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho sindical, el 87, y el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, número 98, forman parte del bloque de constitucionalidad en cuanto se refieren a los derechos humanos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical y la aplicación de los principios de los derechos de sindicalización colectiva.
Luego, es claro que a la luz de estos convenios, el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses económicos laborales, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores. Pero igualmente debe advertirse que este derecho no es absoluto. Las limitaciones a los derechos de sindicalización y de negociación colectiva podrán ser justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes, como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad económica y la función social de las empresas, entre otros. En los últimos años han tomado fuerza la interpretación sistemática y teleológica de los tratados internacionales, la cual permite ajustar el texto de las normas internacionales a los cambios históricos. Así pues, en la actualidad, el contexto que sirve para interpretar una determinada norma de un tratado internacional no se limita al texto del instrumento internacional del cual aquel hace parte, sino que suele abarcar diversos tratados que guardan relación con la materia objeto de interpretación, a pesar incluso de que estos últimos hagan parte de otros sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. En otros términos, los tratados internacionales no se interpretan de manera aislada, sino armónicamente entre sí, con el propósito de ajustarlos a los diversos cambios sociales y a los nuevos desafíos de la comunidad internacional, siguiendo para ello unas reglas hermenéuticas específicas existentes en la materia, las cuales conducen a lograr una comprensión coherente actual del derecho internacional público. Ahora, conforme lo precisara la Corte Constitucional en sentencia C-401 del 2005, no ofrece ninguna duda que todos los convenios internacionales de trabajo ratificados por Colombia fueron integrados a la legislación interna por disposición expresa del artículo 53 de la Constitución, lo que significa, de manera general, que todos estos convenios adquieren el carácter de norma jurídica obligatoria en el derecho interno por el solo hecho de la ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollar, es decir, no se requiere de una ley posterior que las desarrolle en el derecho interno. Aquí entonces recapitulo de cara a uno de los planteamientos que se plantearon en el, disculpan el pleonasmo, que se insertaron en los objetivos iniciales. Y es que he aquí la problemática que surge en un momento determinado frente a la interpretación legal de nuestros estatutos, de muchos de nuestros jueces, de cara al desconocimiento en un momento determinado de estas premisas. Las normas internacionales hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico por expresa disposición del artículo 53 y 93 de nuestra Constitución Política. Por consiguiente, son de obligatoria aplicación, perdón. Lo que significa que no pueden entonces ser relegados, por regla general, a parámetros supletorios de interpretación ante vacíos normativos en el ordenamiento legal. Si las cosas resulta claro que dichos convenios que integran el bloque de constitucionalidad han de ser aplicados por todas las autoridades y los particulares para asegurarse de que las leyes nacionales sean interpretadas de manera acorde con la Constitución, y tales convenios son norma aplicable de manera principal y directa.
y han de incidir en la determinación del alcance de las normas legales que también sean aplicables. Adicionalmente, los convenios que integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto han de prevalecer en el orden interno, conforme lo establece el artículo 93 de la Constitución Política. Así entonces, de cara a lo que es el concepto de huelga, se aplica entonces indistintamente a las modalidades de acción colectiva, algunas de ellas reconocidas por nuestra jurisprudencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la SL 4332 del 2019, SL 1680 del 2020, SL 3269 del 2021 y SL 2256 del 2023 y más reciente en la SL 728 del 2024. Y es aquí donde entonces surge una distinción, o más bien una clasificación del tipo de huelga. Y entonces hablamos la declarada en el marco de un conflicto colectivo de intereses, luego a la etapa de arreglo directo, que la que ordinariamente manejamos, conocemos y lo que continuamente resolvemos. Una segunda, que es la ejecutada por incumplimiento de las obligaciones del empleador, reconocidas a través de la Ley 584 del 2000. La asumida por solidaridad, tal como nos lo enseñara en la sentencia C201 del 2002 la Corte Constitucional, y la tendiente a expresar posiciones sobre políticas sociales y económicas, igualmente reconocida por la Corte Constitucional en sentencia C858 del 2008. Así entonces, la incorporación de las normas internacionales a la regulación interna se conoce como, actualmente, lo que es la huelga de derecho, el cual se considera como un derecho subjetivo del trabajador, así como también de las organizaciones sindicales, e involucra, a diferencia del modelo de la huelga libertad, que era el modelo plasmado en nuestro estatuto interno antes de la promulgación de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, donde el trabajador y la organización se ven revestidos de la inmunidad propia de quien ejercita un derecho fundamental para los fines que le son inherentes, la obtención de las mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional. Y este momento histórico se visualiza en nuestro ordenamiento a partir de la expedición de la Constitución de 1990. Ahora bien, el Comité de Libertad Sindical ha desarrollado progresivamente un cúmulo de principios relacionados con el concepto de derecho a la huelga, que pueden sintetizarse en los siguientes. En primer lugar, es un derecho del que deben gozar las organizaciones de trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones. 2, se reconoce como uno de los medios esenciales para defender sus intereses. 3, sus limitaciones tienen carácter taxativo, tanto en las categorías de trabajadores como en las restricciones a su ejercicio. 4, el fin de la huelga consiste en promover y defender los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Y 5, el ejercicio legítimo del derecho de la huelga no puede dar lugar a sanciones de ningún tipo, pues equivaldría a actos de discriminación antisindical. Visto lo anterior, pasamos entonces a lo que es el otro punto neurálgico de las restricciones a que hacíamos alusión antes. Tiene nuestro estatuto interno, artículo 430, y que ha sido uno de los elementos o herramientas que han sido materia de discusión cuando, al momento de calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga, hace referencia. Y es entonces frente a aquello que dicho dispositivo
limita para efectos de determinar la restricción al derecho de huelga como servicio público esencial. Y entonces, para determinar la identificación de qué es un servicio público esencial, vuelvo y repito, el cual limita o restringe la huelga, depende entonces de la disposición del legislador, dependiendo de cada país, de cada estado, así como también de lo que hace relación a la suspensión en circunstancias reales y efectivas, y obviamente ello comporta una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de la población. Me explico. Se ha entendido como tal, como servicio esencial, aquello que comporta realmente una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de la población. Así se plasmó en la sentencia C728 del 2024, reiterando así la posición plasmada por esta misma corporación en otras sentencias que pasaré a referenciar acto seguido. Adicional de lo que nuestra Corte Constitucional ha considerado como tal, entre otras en la sentencia C796 de 2014, donde precisó, abro comillas, que el derecho a la huelga es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad estrechamente ligado a los derechos de la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva. De acuerdo con el artículo 56 superior, su ejercicio solamente puede ser prohibido en el ámbito de los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Este último, para definir cuáles servicios se ubican en esa categoría, debe tener en cuenta el siguiente criterio material establecido por la jurisprudencia constitucional en vista de la finalidad perseguida por el artículo 56 de la Carta. Son servicios públicos esenciales aquellos cuya interrupción genera un peligro inmediato para la vida, la seguridad o la salud de la población. Por razón de orden público o interés general, el legislador puede imponer limitaciones adicionales siempre y cuando no desconozcan el núcleo esencial del derecho y se sujetan a los principios constitucionales esenciales al de proporcionalidad. Precisamente en la categoría de servicios públicos esenciales es donde radica, vuelvo y reitero, la más importante limitación al ejercicio del derecho a la huelga en Colombia, pues la aplicación de los artículos 430 y 450 del Código Sustantivo. Se concibe a la huelga como un acto objeto de presión por prohibición. Asimila la noción de servicio público como servicio público esencial en la forma definida en el artículo 56. Sin embargo, la legislación no define criterios para establecer qué actividades constituyen en sí mismo un servicio público esencial. En ese sentido, al acopiar los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en C, el control abstracto de constitucionalidad, la sentencia C473 del 94, 075 del 97, C691 del 2008, C796 del 2014, C134 del 2023, puede colegirse que ciertamente el concepto de servicio público esencial, en los términos del citado artículo 56, son aquellos, abro comillas, cuya interrupción pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Noción que se reputa como estándar mínimo por la interpretación auténtica de los órganos de control de las normas de la OIT. A partir entonces de aquella construcción normativa del derecho de huelga, en los términos precedentes, es evidente que la aplicación de la tipología de servicio público que caracteriza la aplicación tradicional de los artículos 430 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo entran en desuso, pues la esencialidad como elemento diferenciador de suerte que a mera discusión sobre el carácter público o utilidad general del servicio analizado no basta para la limitación del derecho de la huelga. Si las cosas, ninguna actividad productiva se puede considerar en sí misma como esencial, pues ello depende es de
una evaluación concreta y pormenorizada si el servicio satisface ciertos derechos fundamentales que a priori son individuales, pero que se contemplan en una dimensión colectiva, y que los servicios esenciales no son lesionados por cualquier huelga. Pues la enumeración de aquellos servicios considerados esenciales no es exhaustiva, sino que para determinar su ilegalidad es menester examinar previamente las circunstancias concurrentes, toda vez que no puede quedar prohibido el derecho a la huelga simplemente, pero sí puede ser exigible la preservación de un servicio mínimo de funcionamiento. Es así como esta sala ha considerado que resulta necesario analizar las situaciones particulares o casos que se vengan a examinar, de suerte que no puede ejecutarse o ajustarse a las reglas críticas para su limitación. En sentencia SL 2451 del 2018 se precisó, abro comillas, de acuerdo con la misma doctrina autorizada de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, de la jurisprudencia interna, la esencialidad de un servicio desde su materialidad no puede responder a reglas cerradas, estrictas e inflexibles, sino que deben tenerse en cuenta las particularidades de cada momento y de cada sociedad. En la sentencia C-796 del 2014, con referencia a la doctrina de la Comisión de Expertos de Aplicación de los Convenios y Recomendaciones, la Corte Constitucional indicó al respecto del informe de la Comisión de Expertos en Aplicación del Convenio de Recomendaciones contenido en el informe 3, parte 4b, a la 81ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo 1994, señaló que las reglas sobre los servicios públicos esenciales y no esenciales no son absolutas y que dependen de cada caso concreto. De esta manera es claro que podrán incluirse como servicios públicos esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, independientemente de que en principio se encuentren en un listado de aquellos que no se consideran como esenciales. Con base en ello, entonces, esta Corte ha desarrollado dos criterios para establecer cuándo se está a la luz de un servicio esencial. Las sentencias 20094 del 2017, 2541 del 2018 y SL 2256 del 2023, tomó el criterio o como factores para establecer que se estima o considera un servicio esencial. Dos formas. Un factor formal, según la cual es facultad exclusiva del legislador la de calificar el servicio como esencial y limitar el derecho a la huelga, y un factor material que deriva de la naturaleza de los intereses que puedan afectar y que sean primordiales o vitales para la comunidad. En la sentencia 2541 del 2018, precisamente se determinó, abro comillas, para efectos de determinar cuándo un servicio público es esencial y por esa vía comprobar si existe una restricción para ir a la huelga. La jurisprudencia constitucional y ordinaria ha desarrollado dos factores fundamentales y concurrentes derivados de la previsión contenida en el artículo 56. Uno formal, dado que el legislador de manera exclusiva y restrictiva es quien debe calificar el servicio público como esencial. Y otro material, en virtud del cual, adicionalmente, deben cumplirse ciertos parámetros y condiciones que permitan deducir que en el caso concreto se trata real y sustancialmente de un servicio esencial o vital para la comunidad. Aquí de pronto, a título de ejemplos, de todo este desarrollo jurisprudencial, el hecho de que una unidad hospitalaria o en el caso de traído a colación en la sentencia de SL 728 del 2024, se haga referencia a acciones de determinación de la presunta ilegalidad de una huelga declarada previo el cumplimiento
de los presupuestos legales, en el sentido de una previa declaratoria, bajo obviamente los parámetros de una votación legal por parte de la Asamblea, etcétera. No por el simple hecho, en estos dos campos, regulados por el artículo 430 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo, el hecho de que allí se desarrollen actividades que involucren, de un lado, un servicio desde el punto de vista objetivo, esencial, como es el de salud, y en el otro evento, en el de transporte de un puerto fluvial, donde dicha empresa prestaba servicios no solamente de transporte de personas, sino también de alimentos y adicionalmente de hidrocarburos. No por ese simple hecho, entonces debe estar y considerarse de facto que entonces ese acto sea ilegal, sino que demanda del juzgador, y entonces aquí hablamos de esos retos del juzgador como del legislador, en el sentido de que es deber bajo estos parámetros, determinar caso a caso si realmente el acto de suspensión, bajo las 5 modalidades que analizamos antes, sea la legal, la formal, sea la de facto, por incumplimiento de las obligaciones del empleador, etcétera, si en cada caso específico realmente se afectaron esos 3 elementos básicos, es decir, si hubo afectación a la vida, a la seguridad o a la salud de la población, para entonces ciertamente determinar si hubo o no legalidad o ilegalidad en el acto de cese o la llamada huelga. Ello, ¿y por qué se hace esta reiteración y distinción de este aspecto? ¿Y por qué se hace esta reiteración y distinción frente a la aplicación de esta normativa internacional de cara al ordenamiento interno? Concluyo, es porque ciertamente, y en varios textos doctrinarios se ha planteado de cara a ciertos sectores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales como son las profesionales, o ciertos aspectos ya analizados en esta oportunidad, ciertamente, aparentemente, dan la impresión de que están sometidos a restricción por nuestro ordenamiento jurídico, bien frente a ese derecho fundamental de asociación, bien frente a ese derecho fundamental de negociación colectiva o incluso de cara a la huelga. Y para una respuesta, entonces, surgen estos dos planteamientos. Uno, la aplicación de la normatividad internacional como parte de nuestra regulación interna. Y dos, frente a este punto que ha sido objeto de análisis y sigue siendo objeto de análisis y de discusión, de lo que se trata de las actividades o profesiones en las cuales nuestra regulación interna ha generado, vuelvo y repito, desde el punto de vista formal, algunas restricciones a ese derecho fundamental a la huelga. Así entonces, el objeto que se pretendía con esta disertación, espero que se haya cumplido. No pretendo traer soluciones o plantear una línea, sino de crear más inquietudes, pero sí unos elementos esenciales para la disertación y solución de cara a aquellas inquietudes plasmadas en nuestro ordenamiento interno de cara a los aparentes o las aparentes restricciones que nos trae nuestra regulación. Ahora, hay otros aspectos que permanecen en nuestro ordenamiento interno que aún no han sido
objeto de regulación o de disertación, sobre todo en el campo de lo que es la administración o la autonomía de la administración de las organizaciones sindicales y lo que las facultades de las organizaciones de profesionales de cara a la restricción frente al derecho de concertación o promoción de acuerdos colectivos y mucho menos en un momento determinado, aparentemente, reitero, de cara al derecho a la huelga, especialmente en lo que son las organizaciones, las organizaciones profesionales. Luego, no deja más que ser aparente porque si miramos de cara a la casuística, se han suscitado, se han desarrollado y se han judicializado y se ha dilucidado aquellos conflictos a través de la justicia. Espero con ello haber de pronto dejado más inquietudes que soluciones, porque el derecho es cambiante, e invitarlos a que profundicen sobre estas temáticas hoy desarrolladas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Agradezco nuevamente a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Escuela Judicial, al profesional José Camilo Flores Rodríguez por esta oportunidad brindada. Doctor, queremos expresar nuestro agradecimiento hacia usted por su generosa intervención, donde se destacaron temas relevantes como las acciones en caso de conflicto colectivo, en la medida que se consideran respectivamente como los principales mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores para la defensa de los intereses sindicales y laborales para hacer valer sus reivindicaciones. En igual sentido, la importancia de los derechos colectivos de los trabajadores de cara a la regulación internacional del trabajo y las múltiples recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente frente a los temas relacionados con las restricciones previstas en nuestra legislación interna frente al derecho de asociación sindical, negociación colectiva y/o a la huelga, con relación a algunos trabajadores vinculados a ciertas actividades o sectores productivos. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.